Que Dios los bendiga. Qué gusto poder saludarles. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente este curso que hemos iniciado la semana pasada, el curso de hermenéutica. Hoy no me he podido conectar en vivo con ustedes por eh, el Zoom, pero les he dejado la clase grabada y ya sabe que ahí estamos en comunicación por medio de los canales que hemos establecido para cualquier situación que les convenga. Seguiremos hoy con el curso de hermenéutica, esperando que haya sido, pues, de bendición la clase introductoria de la semana pasada y que al hacer las tareas correspondientes, pues ustedes ya hayan entendido a qué se debe el curso que estamos iniciando, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros realizaremos, ¿verdad? Y espero en Dios que así sea. Espero en Dios que sea de bendición para todos. La semana pasada, pues prácticamente ustedes vieron en nuestra primera clase eh, terminología, un poquito de algo de algunos términos relacionados a la hermenéutica. Específicamente, pues, vimos un poquito sobre la terminología relacionada a lo que es interpretación, a lo que es exégesis e eisegesis, ¿verdad? Hermenéutica mismo. Y para poder complementar y recabar esa información, ustedes también tuvieron que haber entrado al foro y haber dado haber compartido el concepto de cada uno de esos términos que di y haber dado un ejemplo. Espero que así haya sido. Y así complementar esto y ya tengan ustedes claro esos términos. De la misma manera, tuvieron que haber leído un documento que les dejé y en esas hojas de trabajo pues también habían unos ejercicios. Y les dejé un documento con dos temas. Uno que habla de conocer la palabra de Dios y otro que habla de comprensión. Ese tema de conocer la palabra de Dios, eh, pues nos habla de que somos conscientes de que, de que cada vez que leemos la Biblia la interpretamos. Eso es inevitable, inevitable. Porque cuando estamos leyendo, a la vez estamos tratando de entender lo que significa y eso ya es estar haciendo interpretación. El problema es, la pregunta es si al considerar el texto que estamos buscando, también conocemos la palabra de Dios o simplemente queremos justificar nuestras conductas. O sea, el problema es si estamos, cuando leemos la palabra, estamos intentando encontrar el verdadero significado de los versos que estamos leyendo o solamente seguimos con las propias ideas que tenemos establecidas en nuestra mente y tomamos los versículos para justificar lo que ya nosotros creemos que es. Y entonces de eso habla ese tema de conocer la palabra de Dios. Y seguramente pues usted pudo haber encontrado ahí algo relacionado al tema y ojalá haya sido edificante. Después usted hizo un ejercicio de acuerdo a unos versículos que están acá y espero en Dios que hayan sido de bendiciones para ustedes, ¿verdad? El segundo tema hablaba de la comprensión y es que la palabra entender y comprender como sinónimos muestra dos aspectos de una misma idea. Eh, eh, en el prólogo del libro de Hermenéutica nos dice lo siguiente, el autor Kevin Van Hoos defiende el término entender y su uso en el título de la obra, afirmando que la intención de los autores es hacer hincapié a la importancia de los pequeños detalles de los textos bíblicos. Y es que cuando nosotros intentamos entender, tratamos la manera de poder buscar el significado a cualquier situación que ahí encontremos para poder darle una mejor comprensión. Y también, al final, pues había un pequeño ejercicio en el cual ustedes resumían en sus propias palabras las tres lecciones que se pueden rescatar de Nehemías 8:8. Creo que fue muy bonito, ojalá y hayan podido hacer, ¿verdad? Entonces, si después de recibir la primera clase, después de haber entrado al foro y haber puesto los ejemplos de cada uno de los términos que vimos y haber leído la hoja de trabajo, yo creo que ya estamos listos para seguir avanzando con respecto a hermenéutica. Y espero en Dios que ahí vayamos, que todo vaya bien y espero pues que hoy también sea de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya con la clase de hermenéutica. Y vamos a entrar a detalle
Y vamos el título del tema de la enseñanza de esta segunda clase está en forma de pregunta y dice lo siguiente: ¿es necesario interpretar? Y entonces conteste usted. ¿Es necesario interpretar? Por mucho tiempo pareciera que una parte de la iglesia cristiana, sus líderes han estado en contra de cualquier estudio teológico, de cualquier herramienta misma o de cualquier herramienta que se utilice para la teología o para la propia interpretación. Y entonces hay muchos que dicen, no es necesario que nosotros hagamos uso de cualquiera de esas herramientas que se nos da. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos dice y es suficiente. Sin embargo, creemos que el Espíritu Santo nos edifica, nos bendice desde el principio que estamos haciendo cualquier trabajo para la interpretación. Y el problema es que aunque haya alguien que esté en contra o que haya alguien que esté peleando con la interpretación bíblica, al final de todo, todos hacen interpretación. La pregunta es, ¿qué tipo de interpretación ellos realizan? ¿Verdad? Entonces, por eso comenzamos con la primera pregunta. ¿Es necesario interpretar? En Lucas, capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto relacionado a un evento de Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Algunos cristianos parecen pensar que la idea de estudiar el texto de la Biblia no es espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, piensan que orar sí, orar sí es espiritual, ir a la iglesia sí es algo espiritual, predicar, evangelizar, todas y otras actividades más pueden ser consideradas como espirituales. Pero esa acción o ese ejercicio de buscar palabras en el diccionario, de buscar comentarios bíblicos, eh, de hablar acerca de cuestiones gramaticales para poder entender el porqué de esos versículos, de entender el contexto, de datos históricos, para poder discernir el sentido que se encuentra en un pasaje bíblico, parece ser más mundano, más secular que algo relacionado a la iglesia misma. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces alguien podría preguntarse, ¿por qué tanto trabajo entonces para poder entender un versículo bíblico? ¿Por qué tanto trabajo intelectual? ¿Sí? ¿Por qué tanto trabajo de conocimiento, de razón y no espiritual? Muchos dicen, ¿no tiene más sentido afirmar que Dios nos ayuda a entender lo que es la Biblia sin necesidad de todas esas prácticas? También parece ser una actividad demasiado especializada y no alcanza a todos los individuos. Y muchos posiblemente piensan de esa manera, ¿verdad? Pero definitivamente nos damos cuenta que no es así. Por eso es que han existido, por las malas interpretaciones, muchas divisiones en la iglesia cristiana evangélica misma. ¿Usted sabía? Muchas de las sectas existentes en la actualidad salieron de la iglesia cristiana evangélica. Salieron de líderes cristianos evangélicos que hicieron interpretaciones bíblicas y trataron una manera de poder hacerle entender a quienes lo seguían que lo que hacían o lo que pensaban era incorrecto y que ellos sabían cuál era la mejor interpretación que existía. La mayor parte de situaciones existen de acuerdo a propias interpretaciones. La interpretación sí es muy importante y por supuesto que puede entrar en las áreas espirituales. ¿Por qué la mayor parte de la iglesia cristiana evangélica está dividida? Por interpretación. Pero hay algunos asuntos de interpretación que no dañan mucho nuestra fe o nuestra doctrina misma. Pero hay algunos que sí. Por eso es que en la iglesia evangélica algunos alaban así, otros alaban así. Solamente es por diferente interpretación, pero esos asuntos no deben de dañar la fe a ninguno de nosotros. Sin embargo, sí hay algunas cosas que han llegado a dañar. Por ejemplo, hay un movimiento, eh,
un movimiento que se hace denominar como cristiano, que está creciendo mucho en nuestra área. Y es una iglesia que tiene como nombre Solo Jesús. Al escucharlos parecieran interesantes, ¿verdad? Solo Jesús. Pero de acuerdo a las interpretaciones que ellos hacen, ellos dan a entender que solamente Jesús es Dios y que no hay Dios trino, que no hay Trinidad, que no hay Dios Padre y que no hay Dios Espíritu. Y va en contra entonces de la doctrina pura. Esas cosas sí vienen a dañar nuestra fe. Y todo eso viene de acuerdo a interpretación. Sí, es muy importante interpretar. Entonces, de acuerdo a la pregunta que comenzamos viendo, ¿es necesario interpretar? Creemos que sí. Creemos que sí. Definitivamente creemos que sí. Y vamos a ver algo relacionado a este tema, la Biblia y el líder. Uno de los principios básicos del protestantismo evangélico es que la Biblia debe estar al alcance de todos, para ser leída e investigada por todos los cristianos. Lutero, Calvino y otros líderes protestantes del siglo XVI reaccionaron contra el estado de la Iglesia católica en aquel entonces, en que la Biblia solo existía en latín, como este era el idioma de la Iglesia, o sea, el idioma que usaban los monjes, sacerdotes y miembros de la Iglesia. La Biblia ni siquiera existía para gente común. Ustedes saben que el movimiento de la Reforma Protestante se dio por ciertas prácticas que existían en ese entonces por medio de la Iglesia católica, al cual Lutero y muchos otros que habían aparecido antes y que después también aparecieron después de Lutero, se habían dado cuenta que eran prácticas que no eran bíblicas, que no estaban en la Biblia. Una de las cosas por las cuales peleó mucho Martín Lutero eran por las indulgencias, ¿verdad? En ese entonces, pues, eh, hacían que el pueblo, y específicamente la gente más pobre, pagara grandes cantidades de indulgencias para prometer que sus seres queridos pudieran salir del lugar donde estaban, limbo, infierno, purgatorio, y acceder al cielo. O a la vez también pagar ciertas indulgencias para asegurarse un lugar en el cielo. Todo ese dinero era usado para construir grandes edificios, grandes construcciones de las iglesias que ellos tenían, y para que también estos líderes vivieran muy bien. Pero ¿por qué ellos no se daban cuenta por qué los cristianos de ese entonces no se daban cuenta que esas cosas no eran bíblicas? Y sinceramente era porque la Biblia no estaba al alcance de todos. La Biblia no la podían leer por muchas razones. Una de ellas era que solo estaba en el idioma latín y muy poca gente hablaba en latín. Solo la gente que tuvo oportunidad de tener estudios académicos grandes podía hablar. Pero la gente común no hablaba latín. No solo eso, es que aún no se había inventado la imprenta. Entonces no se podía imprimir ese libro y poder regarlo por todas partes como se puede hacer ahora. Entonces no había oportunidad. Pero cuando Martín Lutero tiene la oportunidad de estudiar, aprender latín y pues, comenzar a leer la Biblia, específicamente Martín Lutero fue muy retado a leer el libro de Romanos, se comienza a dar cuenta de, se comienza a dar cuenta de ciertas cosas que le hicieron reaccionar, ¿verdad? Ciertas cosas que le hicieron abrir sus ojos, no solamente sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales, y se dio cuenta de ello. La Biblia debe ser muy importante, y por eso, después de ese movimiento de la Reforma, los reformadores introdujeron la necesidad en que los cristianos usaran prioritario la Biblia. Por eso, entre una de las 5 solas establecidas para el movimiento cristiano está sola escritura, sola Biblia. Entonces, hay algo muy importante que se estableció, la importancia de la Biblia. Nosotros los cristianos evangélicos o protestantes tenemos algo muy importante y es basarnos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Ese es uno de los principios básicos del protestantismo evangélico. La Biblia debe estar al alcance de todos. Usted que está formándose, usted que está aprendiendo, usted que está teniendo estos cursos, antes de poder aplicar herramientas, estudio, es necesario que entienda que la Biblia debe de ser
su principal herramienta, pero debe de poder aprender a leerla, a entenderla, a comprenderla. Y para eso es la hermenéutica, para eso es la interpretación. Es muy importante, usted y su iglesia. Cuando Pablo instruye a Timoteo en el manejo de las iglesias bajo su cargo, es obvio que considera a Timoteo como encargado no solo del liderazgo espiritual, sino también de la vida intelectual de la iglesia. Pablo así miraba a Timoteo. Timoteo debería enseñar doctrina sana y también resistir a los que enseñan lo contrario, según Timoteo 41, 4:1-16. En la actualidad, el líder está encargado de la vida doctrinal de la iglesia, pero tiene más alta responsabilidad y por eso debe conocer bien las escrituras. El líder es el que determina lo que aprenden o no aprenden los que están abajo de su cargo. Los líderes estamos encargados, sí, de la vida espiritual de la iglesia, pero también de cuidar a los miembros de nuestros ministerios, de que no se dañen con conocimiento errado de lo que realmente dice la Biblia. Y por eso hay un compromiso y una responsabilidad de nosotros de poder entender correctamente lo que dice y guiarles bajo la sana doctrina. Debe de haber un esfuerzo por nosotros de poder guiarles correctamente a ellos en eso, en la sana doctrina. El líder debe estar encargado también de la vida doctrinal de la iglesia. Pero si el líder no lo entiende, si el líder aún no lo comprende, si el líder aún no está capacitado correctamente, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿A dónde podemos nosotros llevarlo? El problema con la práctica católica del pasado fue la exclusividad. ¿A qué nos referimos con la exclusividad? Es que la Biblia solo estaba disponible para unas personas en específico, solo para los líderes. No estaba al alcance de cualquiera, de los miembros normales que llegaban a la iglesia, los laicos, de la gente de la iglesia. Estaba incluso prohibida la lectura común de escrituras. Es interesante ver que también Pablo instruye a Timoteo para que se dedique a la lectura pública de las escrituras. Según Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. ¿Sí? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 4:13 nos dice lo siguiente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué vemos acá? Pablo está pidiendo a Timoteo que se dedique a la lectura pública de las escrituras, porque le está pidiendo que lea, pero también que enseñe. En aquel entonces, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, los libros que realmente eran pergaminos se copiaban a mano, eran rollos de papiro y no eran tan comunes como lo es hoy en día. Recuérdense que las cartas estaban divididas en rollos, no estaban todas las cartas juntas como lo tenemos hoy en la misma Biblia, y estaban separadas y no estaban divididas por capítulos, por versículos. Prácticamente ellos tenían que saberse la Biblia para poder saber dónde estaba lo que querían leer cuando extendían el rollo. La mayoría de la gente no tenía libros y la mayoría de gente no sabía leer ni escribir. Entonces, en ese contexto cultural, la instrucción de Pablo a Timoteo de leer la Biblia públicamente equivale al énfasis protestante de que todos puedan tener acceso a la Biblia. Todos. Y eso es algo que debemos también de hacer en la actualidad. Hacer que todos tengan acceso a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es algo muy, pero muy importante. Los líderes de la iglesia tienen un llamado especial a conocer bien las escrituras. Los líderes de la iglesia tienen un compromiso a guardar y enseñar precisamente la sana doctrina. También todos los cristianos deben tener acceso a las escrituras, porque la palabra de Dios es para todos, no es solo para los líderes. Hay un compromiso de parte del liderazgo de la iglesia, pero también hay compromiso de parte de los miembros de la iglesia. Y entonces de esa combinación surge algo saludable, surge algo sano, que el líder tiene ante quién ser responsable. La gente de la iglesia está o debería estar leyendo las escrituras y el líder también debería estudiar para dar bien delante de ellos. Nosotros entendemos en el contorno contextual en que vivimos de la iglesia
que la Iglesia Cristiana Evangélica dio un giro, dio un crecimiento bastante notable a principios de los años 1900. Y la Iglesia creció a gran manera. Parte de la ayuda que se dio a ese crecimiento fue la Iglesia Pentecostés y el pentecostalismo mismo. Y definitivamente es algo de parte de Dios que surgió para que ese crecimiento se dé. El Pentecostés, el pentecostalismo, le ha dado una una prioridad específica y especial al Espíritu Santo y al movimiento espiritual, sin duda, algo muy importante y que ha traído un beneficio muy grande a la iglesia misma. Pero hay en ciertos círculos pareciera que se le ha quitado el lugar que la Biblia debe tener y se ha olvidado que debemos de inculcar, de motivar, de enseñar a que se pueda leer la Biblia eh, sanamente y que se pueda comprender, que se pueda entender. Y debiéramos de tratar la manera de hacerlo nosotros. La iglesia depende de ese conocimiento, del conocimiento que tenga las escrituras. Muchas veces los líderes no estudian mucho y no leen la Biblia mucho. Muchas veces los líderes solo predican sermones acerca de cosas que ya saben o que ya oyeron en una conferencia. O muchas veces predican cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, solamente utilizan ciertos pasajes de la Biblia para apoyar las propias ideas. No saben estudiar la Biblia ellos por sí mismos y lastimosamente la iglesia sufre cuando eso sucede. Lastimosamente la iglesia sufre cuando eso pasa. No se toman muchas veces otro tipo de doctrinas porque no se quiere llegar a tocar ciertos pasajes de la Biblia que tal vez son pocos conocidos. Y entonces, como decíamos, la iglesia sufre porque no hay un entendimiento concreto de eso mismo. Debiera de haber un esfuerzo por hacer que la iglesia realmente dependa del conocimiento que tengamos de las escrituras bíblicas. Veamos un poquito relacionado a este punto. Exégesis e historia. Usted ya sabe qué es exégesis, ¿verdad? La semana pasada lo vio y hasta incluso, pues, usted hizo un ejercicio en el cual tuvo que haber puesto un concepto relacionado a esto mismo, de la exégesis, y hasta incluso haber puesto un ejemplo sobre eso. Alguien pudiera decir, ok, entiendo que el líder cristiano debe estar versado en la Biblia. Ok, puede decir alguien, entiendo que debe conocerla bien para guiar a la iglesia. Pero podría decir algún miembro, lo que no entiendo es por qué tenemos que dar tanto énfasis a este asunto de la interpretación. ¿Por qué no podemos simplemente leer la Biblia, memorizarla y aplicarla? El estudio formal, usando diccionarios, comentarios y otras herramientas tan intelectuales, no parece tener sentido cuando estamos hablando de una realidad espiritual. Alguien podría pensar de esa manera, ¿verdad? No sé, posiblemente usted en algún momento pudo haber pensado de esa misma manera. O conoce a alguien, o tiene un líder que tal vez piensa de esa manera. Es una pregunta importantísima, ¿sí? Porque la respuesta nos lleva a las bases más profundas de nuestra fe. Interpretación o exégesis tiene mucho sentido si aceptamos lo que ya ha sido resaltado, que la Biblia es una revelación histórica. Eso quiere decir de que se trata primero de algo que sucedió y segundo quiere decir que el contenido de la Biblia es importante, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque es algo que sucedió en un evento específicamente de la historia. Y entonces, para poder entender concretamente lo que está escrito en la Biblia, porque es algo que sucedió, es necesario conocer un poco de la cultura, del contexto, de tiempo y varias cosas que sucedieron en ese momento. Esto por la importancia que se da a lo que entendemos nosotros que dicen las escrituras bíblicas mismas. Cuando nosotros leemos algo difícil de entender, cuando nosotros leemos algo fuera de nuestra experiencia, debemos practicar exégesis más explícitamente. Y debemos determinar lo que quiere decir de lo que se ha escrito o lo que se ha dicho.
En el caso del texto bíblico, recordemos que la exégesis consiste en explicar un pasaje aplicando ciertas reglas. Eso es exégesis. Y estaremos nosotros en este curso pues aprendiendo ciertas reglas de interpretación que nos van a ayudar a poder entender esas reglas que nos van a ayudar a dar explicación a algún texto. Cuando no sucede, no sé si le ha pasado a usted, posiblemente sí, usted está leyendo la Biblia y de repente encuentra un versículo que es un poco difícil de entender. Y como no puede detenerse a encontrar la explicación, le da una lectura rápido y sigue leyendo para poder seguir avanzando. Y se quedó ahí. O también muchas veces estamos leyendo y a nuestra mente viene lo que ya nos imaginamos que significa o lo que ya alguien nos dijo que significa. Pero no hacemos un esfuerzo para poder tratar de entender o usar herramientas para poder buscar el significado real de lo que es ese pasaje. Hay un principio hermenéutico muy importante. La Biblia es comunicación humana. Alguien va a decir, no, la Biblia es palabra de Dios. Por supuesto que sí. No estamos hablando del contenido de la Biblia, que esa es una revelación sobrenatural, basado en la irrupción de Dios en la historia humana, en esa revelación que Dios hizo, es palabra de Dios. Pero, ¿qué método utilizó Dios para dejar esa palabra escrita? El método de comunicación humana, utilizó hombres, ¿verdad? Utilizó seres humanos. La Biblia está escrita para ser entendida por seres humanos, usando las normas de comunicación que usan los seres humanos. Cuando el apóstol Pablo escribió una epístola a una iglesia, estaba escribiendo a seres humanos y esperaba ser entendido por medio del uso normal del idioma que usaban ellos entonces, específicamente del griego antiguo. Pero entonces, al Dios utilizar a seres humanos, que los seres humanos utilizaron herramientas humanas para escribirla, por supuesto que es un poco obvio entender que nosotros vamos a utilizar ciertas reglas humanas para poder entender correctamente lo que la misma Biblia nos enseña, para poder entender correctamente lo que la misma Biblia nos dice. Si Dios inspiró la Biblia en un lenguaje humano, debemos de interpretar la Biblia con reglas normales de comunicación humana. Y eso es lo que hace la hermenéutica, nos va a dar herramientas humanas para poder entender concretamente. La Biblia es comunicación divina en forma humana y podemos afirmar la necesidad de exégesis para todo cristiano. Cuando investigamos el texto bíblico usando reglas normales de comunicación humana, cuando buscamos palabras en un diccionario, cuando aprendemos las reglas gramaticales, cuando comparamos versiones con la Biblia, cuando investigamos el contexto de un pasaje, estoy mencionando esto porque todo eso tiene que ver con reglas de interpretación. Con todas estas actividades humanas, estamos afirmando que Dios se reveló en nuestro mundo y estamos afirmando que es posible para los seres humanos conocerlo. Y entonces estamos buscando como conocer un poquito más de lo que la misma Biblia nos dice. Y por eso es que hacemos todo eso. Por eso es que realizamos cada uno de esos ejercicios y búsqueda que nos va a ayudar a tener un entendimiento concreto de lo que realmente dice el pasaje bíblico. La Biblia, mis hermanos, debe de ser esto mismo. La Biblia debe de ser el fundamento de la iglesia misma. La Biblia debe ser el fundamento de la iglesia misma. La Biblia es el fundamento. La Biblia es el fundamento sobre el cual se construyó la iglesia. Y todo lo que hay de hacer la iglesia surge también de la Biblia. Es importante, especialmente para los líderes de la iglesia, conocer íntimamente el material. De la misma manera en que un presidente tiene que conocer la constitución de su país o un empresario debe de conocer los documentos fundamentales de su empresa, el líder cristiano debe de conocer el manual para nosotros los cristianos que es la Biblia. La Biblia debe de ser conocida por nosotros, debe ser algo muy, pero muy importantísimo. En la Biblia encontramos también capacitación para poder discernir desviaciones de esta misma visión fundamental. Hoy, irónicamente, sucede que hay muchos líderes que prestan más atención a libros con la última metodología de liderazgo
estrategias de crecimiento, estrategias de liderazgo que grandes empresas en el mundo han utilizado, que al final de todo no, puede ser que no esté mal, no estoy diciendo que sea mal, pero sí está mal cuando todavía no han estudiado a fondo el documento inaugural y la autoridad principal del movimiento que lideramos, que es la Biblia misma. Antes de poder acceder a todo ello, debemos de haber ya escudriñado concretamente lo que la misma Biblia dice. Pero aún muchos buscan material, libros de liderazgo, sin haber estudiado si el autor tiene algo que ver con nuestra religión cristiana, sin haber estudiado si lo que dice este material no va en contra de nuestros principios cristianos o religiosos mismos. ¿Y ello por qué? Por no haberle dado una prioridad necesaria y concreta a lo que la misma Biblia nos dice. Imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Imagínense lo que hubiera sido vivir en los últimos años del primer siglo, ¿sí? Cuando la iglesia pues estaba en formación y bajo persecución también. Imagínense vivir en los últimos años después de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles predicaban el evangelio y la iglesia comenzaba a crecer poco a poco. Más que todo ellos crecían de acuerdo a los testimonios de mucha gente que en su momento vio a Jesucristo resucitado o conoció a los apóstoles que también ellos lo vieron mismo. En esos años habían dos fuentes de autoridad. La primera era el Antiguo Testamento. Recuérdese que cuando se menciona las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba en formación, ¿verdad? El Antiguo Testamento era la Biblia de los cristianos. Los libros del Nuevo Testamento estaban en producción y el concepto de un Nuevo Testamento todavía no era parte de la manera de pensar. Pero en los libros del Nuevo Testamento vemos que el Antiguo se cita frecuentemente como la última palabra acerca de cualquier tema. El Antiguo Testamento era la Biblia de los cristianos y era una de las fuentes de autoridad en el Antiguo Testamento, las Escrituras. Esas eran las Escrituras ahí, en el siglo I. La otra fuente de autoridad eran los apóstoles mismos. Ellos eran testigos oficiales de la vida, muerte y especialmente de la resurrección de Jesús. En aquel entonces no se requería todavía un Nuevo Testamento, porque el testimonio de los apóstoles era suficiente. Pero al pasar los años y al crecer la iglesia, la presencia de los apóstoles fue disminuyendo. Obviamente, ellos murieron y entonces la comunicación que habían dejado poco a poco pues fue desvaneciéndose. Por un lado, habían más creyentes y por otro lado, la generación de los apóstoles habían pasado y ellos habían muerto, ¿verdad? Y entonces fue necesario haber dejado escrito todo lo que los apóstoles estuvieron compartiendo. Y eso está plasmado en los libros, en el Nuevo Testamento. La autoridad apostólica fue primero algo relacionado con las personas de los apóstoles, porque se consideró que ellos eran intérpretes autorizados de la vida de Jesús. También por el hecho que la iglesia surgió como resultado de su labor. Pero al pasar los años y al pasar la generación de los apóstoles, su autoridad se transfirió a los libros del Nuevo Testamento, porque ahí se resumen los testimonios que ellos habían dado, las perspectivas, la interpretación, y en ese sentido práctico e histórico que el Nuevo Testamento que tuvo el Antiguo, se comienza a fundar entonces la iglesia misma y todos los aspectos doctrinales que ahora tenemos. Es por eso importante entonces la Biblia, la Biblia. Yo sé, hermanos, que para muchos de nosotros es fácil de entender, de comprender y tomar que la Biblia es muy importante. La situación es qué tanta prioridad le hemos dado al estudio dedicado y comprensión y entendimiento de la Biblia misma. ¿Qué tanto le hemos dedicado nosotros a lo que dice la Biblia, a un estudio devoto, ferviente y sincero en comparación de las cosas que muchas veces creemos y que muchas veces no están en la Biblia? Es necesario que lo hagamos. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a caer en el error de algunos líderes cristianos de la iglesia contemporánea que se atreven a decir
que ciertos autores de la Biblia se han confundido, se han equivocado en decir ciertas interpretaciones y que ellos tienen la revelación verdadera. Y mucha gente va tras de ellos, les cree, haciendo muchas veces pensamientos doctrinales nuevos que no se creían en su momento en la historia de la iglesia. Vivimos en un tiempo complicado, un tiempo difícil, con tantas ideologías que se viven en esta sociedad, que está tratando la manera de poder votar, que está tratando la manera de poder votar todo pensamiento que existe de acuerdo a los principios nuestros bíblicos que tenemos. Y la Biblia debe de ser nuestra arma, nuestra herramienta fundamental, prioritaria para nosotros. Debe de ser muy, pero muy importante. Estamos llegando a la finalización del contenido de nuestra clase y les dejaré hoy dos ejercicios que tendrán ustedes que hacer. Uno, en el cual ustedes van a utilizar el grupo de WhatsApp para que ustedes escriben y, y vamos a poder aprovechar ahí para poder compartir ciertas cosas. Ya que lo escriben en el grupo de WhatsApp, entonces, después de haberlo escrito, podemos hacerlo para poder seguir compartiendo. Como la clase de hoy es corta, y no tiene toda la hora que generalmente tiene, ahorita mismo, después de este curso, ahorita mismo escriben ahí en el grupo de WhatsApp la respuesta a este ejercicio que estoy colocando. ¿Sí? Y esa va a ser la asistencia. Esa va a ser la asistencia. ¿Sí? Quien escriba la respuesta a este ejercicio tendrá la asistencia de la clase de hoy. Ya que en este momento, pues es una clase grabada, no puedo ver quiénes lo están viendo. Pues bueno, van a poder escribir la respuesta a este ejercicio en un grupo de WhatsApp y eso tomaré como asistencia. ¿Bien? Por favor. ¿Qué van a hacer? Estamos hablando de que la Biblia es el fundamento de la iglesia. Y entonces vamos a reflexionar sobre el tema. Y vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué prácticas culturales que no tienen nada que ver con la Biblia son consideradas sagradas en muchas iglesias evangélicas? Piense un poquito y deje su respuesta en el grupo de WhatsApp. Y esa va a ser su asistencia, repito. Y es que, hermanos, hoy aprendimos eso. Hoy aprendimos la importancia que tiene de la interpretación bíblica, la importancia de poder comprender la Biblia, entenderla y también darle su prioridad como fundamento en la iglesia misma. Pero vamos a reflexionar un poquito en que tristemente en muchas áreas de la iglesia cristiana evangélica hay muchas cosas que son parte de la liturgia, son sagradas y se tiene como, hasta cierto punto, como una obligación o como algo meramente devoto. Y no es una práctica que tal vez esté en la Biblia misma. Cuando comencemos a compartir, nos vamos a dar cuenta de que posiblemente, pues algunos van a compartir diferentes cosas o cosas que alguien cree que sí es bíblico, otros creen que no, porque todos somos de un movimiento doctrinal distinto, ¿verdad? Nuestra institución es una institución interdenominacional. Y bueno, ahí vamos a crear cierta plática en el grupo cuando eso suceda, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que solo son parte de la interpretación y no tienen, no es necesario que puedan dañar o afectar nuestra fe. Pero sin embargo, sí hay algunas cosas que son bien interesantes, hay algunas cosas que se plasman muy importantes en la vida de la iglesia y que no están o no aparecen en la Biblia. Y entonces es interesante poder estudiar sobre ello. Entonces, vamos a hacer eso. Al terminar, vamos a poder reflexionar sobre el tema de la Biblia, fundamento de la iglesia, y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas culturales que no tienen nada que ver con la Biblia son consideradas sagradas en muchas iglesias evangélicas? Y van a dejar su respuesta en el grupo de WhatsApp de este curso, ¿verdad? Ahí lo van a dejar. Cada respuesta debe ir con fundamento, ¿verdad? Porque es que el problema está también en que es diferente al poder entender que es algo que no está o solo es algo que no me gusta, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces en las diferentes doctrinas. Es que eso está mal porque a mí no me gusta, ¿verdad? O porque sí me lo enseñaron, ¿no? Con fundamento. ¿Por qué? Es que creemos que no tiene fundamento bíblico en cierta práctica, ¿verdad? Entonces es importante también hacerlo de esa manera. Muy bien. Y también al final, al igual que la semana pasada, que les dejaré una hoja de trabajo, pues les enviaré nuevamente
Otra hoja de trabajo, hoy al finalizar las clases, dejaré otra nueva hoja de trabajo, ¿sí? Ustedes lo descargan. Voy a pasarles aquí, en este momento, la hoja de trabajo. Es esta. Ejercicios. Pastor Manuel Estrada. Esa es la hoja de trabajo número 2. Quiero asegurarme que sea la número 2. Sí, la hoja de trabajo número 2. Entonces van a leer este tema. Miren, se llama variedad de interpretaciones. Así se llama, variedad de interpretaciones. Van a leer el contenido que aquí aparece. Van a leerlo muy bien. Y al final hay un ejercicio, ¿sí? Al final hay un ejercicio. El ejercicio de esta hoja de trabajo es el que van a plasmar en el foro de esa semana. Van a entrar a la plataforma y en la sección de foro van a realizar un PNI. ¿Qué es un PNI? Es escribir algo positivo, algo negativo y algo interesante de este texto. Después de haber leído, ahí en el foro van a escribir algo positivo, algo negativo y algo interesante de este texto, ¿verdad? Aquí hay una fecha, pero no le pongan atención a la fecha. El documento creado, ustedes saben que el jueves a medianoche se cierra la oportunidad para que ustedes entren al foro, ¿verdad? Entonces, por favor, el foro se semana relacionado a esta lectura, al tema de variedad de interpretaciones, y van a escribir especialmente un PNI, algo positivo, algo negativo y algo interesante del texto que se acaba de leer. Muy bien, hermanos, entonces estamos prácticamente llegando a la conclusión de esta segunda clase del curso de hermenéutica, esperando en Dios que todo siga siendo de bendición para nosotros. Como siempre, yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp y en mi WhatsApp personal o en mi teléfono para cualquier situación que les convenga, ¿verdad? Y espero en Dios pues, vernos la siguiente semana. Espero que hagan su ejercicio, el ejercicio que corresponde a su asistencia para hoy, que tiene que haber plasmado en un grupo de WhatsApp, y a la vez también el ejercicio de la semana de entrar al foro y poder plasmar su respuesta ahí. Estoy quedando despedido de ustedes, agradeciendo su presencia hoy en la clase, esperando en Dios que el Señor les siga bendiciendo. Dios les bendiga, pues hermanos, pasen feliz noche, que el Señor les bendiga.